Ok, bueno, vamos a arrancar con otra cajita. Aquí tenemos en este caso una cajita de las que montan los Ibiza más modernos, Golf 5. Las letras que pone aquí pone EUH, España, Uruguay, Holanda. No recuerdo de qué coche estaba montado, en qué coche estaba montado. Probablemente hayamos empezado a desarmarla y dijimos que no valía la pena por algo. Entonces, como dijimos, arrancamos con tutoriales de caja de cambio, sin abandonar los otros tutoriales, pero vamos a hacer un par de tutoriales de caja de cambio dentro vídeo. Ok, bueno, cositas varias en esta caja. Estas 4 tuercas que están aquí son las que cogen uno de los primarios. Esta caja sí se puede abrir con esto hacia abajo y sacamos la parte de arriba, la armas y la desarmas como tú quieras. No voy a caer en el típico tutorial de así es como se desarma una caja de cambio. No, así es como yo la desarmo. Ya tú la desarmas como te dé la gana. Yo lo primero que hago es sacar toda esta tornillería de aquí y sacar los acoples estos para luego poder darle la vuelta a la caja y trabajar en la quinta y ya despegarla hacia arriba. Desármala como te dé la gana. Venga, vamos. Es importante verificar que no nos quede ninguno porque muchas veces con la suciedad pues no lo vemos. La tulipa está medio floja. Bueno, ya que está floja, sí, seguramente esta caja la desarmamos para diagnosticar algo y la dejamos a mitad de camino porque vimos que no valía la pena reparar. Hay varias maneras de reparar cajas de cambio. Aquí tenemos la tulipa. En este caso, esta caja, el retenedor de aceite va aquí. No es necesario abrir la caja para cambiar este retenedor. O sea que si te pierde aceite por aquí, gracias señores de Volkswagen por poner el retenedor o la estopera aquí. Vamos a comenzar guardando todas estas cositas. Algo iba a decir, vale, estos 4 no los voy a quitar porque quiero que el primario se me quede aquí cuando yo levante la carcasa, ¿vale? Es importante cuando vayamos a trabajar estas cajas verificar que esta pieza de aquí no presente grietas porque cuando el rodillo de atrás se rompe, esto empieza a bailar, se come este rodillo y rompe la carcasa, la grieta. Vamos a sacar los acoples de los palieres. Una de las cosas más pesadas a veces de trabajar cajas de cambio es que hay que tener mucha herramienta. Hay que tener puntas, historias, pinzas, extractores. Vale, atención aquí. ¿Recuerdas la otra caja que abrimos? Lo de los conos que te decía. Pues estos son los conos. ¿Cómo hago para que esto...? Ahí. Estos son los conos de bronce. Vale, esto de aquí. Casi siempre cuando desarmas la caja están partidos. No este caso. Imprescindibles con las cajas, ya lo sabes. Trapo. El otro cono. ¿Está bien? Bueno, y una vez que tenemos sacada toda la tornillería de aquí, vamos a buscar unas maderas para apoyar esto, levantarla y trabajar en la otra parte. Herramienta buena y hay que cuidarla. Ojo, no todo lo de Gur es una maravilla, ¿eh? Yo he tenido herramientas de Gur que es malísimo. Lo que sí es caro todo, pero no todo es tan bueno, ¿eh? Cuidado. Bueno, lo dicho. Ok, bueno, tenemos la cajita aquí. Este es el selector. ¿Cómo funciona el selector? Pues cuando nosotros movemos, voy a ponerme así, cuando nosotros movemos la palanca de cambio hacia un lado y hacia el otro, partiendo de punto muerto hacia un lado y hacia el otro, depende de la configuración de la caja, lo que estamos haciendo aquí, porque aquí la palanca va conectada a este mecanismo, lo que estamos haciendo es subir o bajar esto. Y cuando movemos la palanca hacia adelante y hacia atrás, lo que hacemos es hacia un lado o hacia el otro. Lo desarmamos en el selector y lo explicamos luego. Ya que estamos aquí, pues vamos a terminar de desarmar esto de aquí. Esto no hay problema, esto tiene una posición. Las estrías de esto llevan una posición aquí. Yo lo que suelo hacer es poner la tuerquita aquí. Vamos a sacar la tapa de la quinta, que es una 11. Y lo que yo suelo hacer es que en la misma tapa de la quinta voy poniendo todo lo que saque de la quinta. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos esta horquilla, que es la que hace entrar el aro hacia abajo para que acople con la marcha. Y estos son los 2 engranajes de quinta. Ah, mira, que están sueltos, perfecto. Esto por lo general lo que hace es que sacas el selector, pones 2 velocidades a la vez y esto se tranca. Y entonces ya metes impacto y puedes sacar.
Esto lleva Triple X, que se llaman estos tornillos. Son iguales los dos. Estamos sacando la quinta, ¿vale? Son estos dos tornillos. Y sí es muy importante estas arandelas que llevan aquí, porque como dije son así. Entonces cuando tú apretas por aquí, que va este tornillo, ¿vale? Esto con esto, ¿ves que encaja perfecto? Pues cuando esto encaja aquí, la forma que tiene la arandela funciona como arandela de presión. Todo lo que es quinta, a la tapa de la quinta. Bien, entonces aquí tenemos dos puntas por aquí. ¿Te fijas? Esto por lo menos es GUR y ya perdió el retenedor que va aquí para que la punta no se caiga. Entonces, cuidado. Que porque sea GUR no quiere decir que sea una maravilla. Suele ser bueno. Lo que sí suele ser es caro, siempre. Pero no todo lo que es GUR es bueno. Ese GUR es GUR. Sí, vamos. Bueno, en fin, estamos aquí para criticar a nadie. Vale, mira. Vamos a ver si puedo hacer un pequeño detalle aquí. Bueno, hemos sacado este tornillo de aquí. Este de aquí. Hemos sacado este tornillo de aquí. Y si te fijas aquí, esta piecita se fue hacia abajo. Esta piecita de aquí. No te preocupes. Esto va conectado a precisamente el selector y esto es lo que comanda esto, ¿vale? Para poner la quinta. Entonces sacamos tornillo a la tapa de la quinta, como dije, y esto se levanta y sale así, ¿vale? Con cuidado que todo esto se desarme, pero bueno, no pasa nada si se desarma porque simplemente esto que sale aquí, ¿vale? Esto sí no sale. Y aquí nos queda la quinta como tal, que efectivamente ya la habíamos desarmado porque nos faltan los muellitos que van aquí. Espero que no esté muy pegada, si no pues le metemos extractor o ya lo vemos. Bueno, no es la manera más ética, pero si no está muy trancado suele funcionar con dos destornilladores aquí y sale derechito hacia arriba, ¿vale? Viene un extractor especial que se pone y sale. Aquí tenemos el conjunto de la quinta. ¿Recuerdas el primer tutorial que hicimos? Acuérdate que vamos de menos a más. Luego entraremos en las medidas, tolerancias y todo ese rollo. Vamos desconociendo las cajas de cambio, vamos poquito a poco. Pues el mismo principio porque esto es Volkswagen también. Tenemos el sincrónico o los bronces, nuestro cono de aquí. Esto aprieta por aquí, detiene este piñón para que el aro pueda acoplar este engranaje que va girando con esto. Este no va girando porque tiene un rodamiento aquí, es libre. Entonces detiene este y una vez que este está detenido, esto lleva una posición y entonces lo que ocurre es que lo acopla haciendo que este sea solidario con este, con lo cual todo este conjunto es solidario con el eje. ¿Qué quiere decir que es solidario? Que se afianza al eje, a la estría que tiene esto. Si te fijas, vamos a sacar esta para que lo veas. Si te fijas, este engranaje, que es la quinta, saltó algo por ahí, gira aquí libremente, ¿de acuerdo? Y aquí va el cono, o el sincrónico, como quiera llamarlo. Importante marcar todo esto porque esto lleva posición, no es lo mismo así que así, ¿vale? Entonces esto, que no lo quiero meter, no se me vaya a trancar. Bueno, esto va aquí y esto sigue girando, pero esto está acoplado al eje de la capa, ¿vale? Entonces, cuando nosotros vamos a poner la quinta, lo que acopla uno con otro, para que este no gire loco, sino que se acople con esto, es esto. Baja por aquí, clac, y los une los dos, y ya está engranada la quinta marcha. Así pasa en todas las velocidades. ¿Qué varía? El sistema de muelles de unas marcas varían con respecto a otras. Es decir, Citroën es de una manera, Fiat es de otra manera, Volkswagen es de otra manera. Pues lo típico, que cada fabricante dice que su sistema es mejor. Importante, aquí adentro
hay un tornillo escondido, que no sé por qué hay aquí. Esto. Ah, mira, si esta caja la desarmamos ya en algún momento. Y aquí guardamos las trabitas precisamente del 5. Esta caja no sirve, pero la idea es explicar cómo se desarma. Aquí adentro va escondido un tornillo que es importante quitar porque si no nos volvemos locos y esto no sale. Ahora vamos a quitar estos pasadores que están aquí. Esos pasadores, esta caja lleva por dentro una especie de ganchos así. Uno un poco más arriba y otro un poco más abajo. Y lo que sujeta esos ganchos así es precisamente estos tornillos de aquí. Este y este. Vamos a sacar el selector para que ya no esté molestando ahí. Esto es lo más coñazo de poner en esta caja de cambio. El selector. Ah, ya me acordé de esta caja. Precisamente este selector estaba mal. ¿Ves que estaba todo se desarmaba? ¿Por qué? Porque esto lleva una muesca, no es todo redondo, y esto entra por aquí. Tiene que coger todas las horquillas, porque esto, cuando tú lo bajas, te pega aquí, chico. Esto lleva aquí una bolita, ¿vale? Que tiene una presión y esto es lo que hace que suene esto de aquí. Luego aquí entra una pieza, esto tiene que entrar en otra pieza y esto en otra pieza. Entonces cuando vas a poner el selector, pues tienes que irlo girando, pasándolo por un lado, por el otro, y es medio coñazo porque tiene este muelle aquí. Pero es bonito, la verdad que este está roto. Bueno, al igual cogemos otra caja y lo explicamos mejor. Bueno, vamos a seguir aquí para no perder mucho tiempo tampoco, que no se haga tan largo esto. Lleva 2 por aquí y 2 por este lado. Son exactamente iguales las 4, ¿vale? Importante cuando desarmes caja, bueno, cuando desarmes cualquier cosa, pero sobre todo caja de cambio, usa las puntas y las herramientas adecuadas para que no maltrates la tornillería, ¿vale? Si es un Torx 50, pues es un Torx 50. Bueno, las 4 son iguales. ¿Ok? Si has visto un Volkswagen por debajo y te has fijado en la caja de cambio, pues verás esta pieza. Esta pieza lleva una tórica aquí, o un O-ring, y esta pequeña diferencia de diámetro que tiene aquí es lo que precisamente coge las horquillas de dentro, que lo miraremos. Bueno, una vez hemos sacado aquí las horquillas, no tenemos el bulbo de marcha atrás o el sensor de marcha atrás. Hay un tornillo muy importante que hay que sacar, que no te puedes olvidar. Vamos a darle la vuelta entera a esto. Que es este tornillo que está aquí. Porque este tornillo es lo que coge precisamente la marcha atrás, el retroceso, reverse, como le quieras llamar. Esta es la tapa del selector, pues ya que estamos, vamos a sacarla también. Entonces gira y tira. ¿Vale? Aquí, en este alambre, en estos ganchos que se ven aquí, pues es precisamente donde va a entrar esto. ¿Vale? Esto hay que abrirlo y entra aquí, claro. Para que esto no se mueva hacia los lados, pues esto va anclado aquí. ¿De acuerdo? Vamos a terminar de sacar la tornillería de alrededor. Antes sacamos la tornillería que estaba desde allá hacia acá, ahora vamos a sacar la que va así. Son todos tornillos 13. Bueno, yo como soy maniático, pongo en un lado los tornillos de adentro y en otro lado los tornillos de afuera. Puedes poner como quieras. Todo esto se va a ir a la máquina de ultrasonido que nos dio la gente de Bevor, así que muchas gracias a la gente de Bevor, como quieras. La máquina funciona súper bien. Bueno, ya verás los resultados. Te dejo un enlace de compra en la parte de abajo, en la descripción del vídeo, por si te interesa la máquina de ultrasonido. Y te dejo por ahí también, en la parte de arriba, nunca me acuerdo si es aquí o aquí, el link de acceso al vídeo donde mostramos cómo funciona la máquina. De todas maneras, haremos segunda parte de ese vídeo porque ahí estábamos aprendiendo a usar la máquina, los líquidos, tal, y ahora sí la tenemos ya controlada. Vamos a poner esto más cerca.
Así. Creo que no me falta nada para abrirla. ¿Y qué? Esto haces así. Y nunca te va a salir así de fácil como yo lo acabo de hacer, ¿vale? Porque esto lleva un pegamento aquí, se pega, el rodamiento aquí se pega. Como dije, esta caja ya la habíamos desarmado en el taller y por alguna razón la descartamos la reparación. Y es muy importante, al final del vídeo voy a hacer una especie de reseña muy breve de lo que es la reparación de las cajas de cambio, ¿vale? Un tema ahí que quiero tratar, que me tocaron la vena el otro día. Muy bien. Bueno, esta coloración, vamos a empezar por el principio. Esta coloración nos dice que el propietario de este vehículo no le cambiaba el aceite de esta caja de cambio nunca jamás, ¿vale? Y aunque no lo parezca, llámenme loco, el olor también lo indica. Todas las cajas de cambio del mundo hay que cambiarles el aceite cada 60.000 kilómetros, sea automática, sea manual, sea DSG, secuencial, CVT, Triptronic, robotizada, mecatrónica, todas cada 60.000 kilómetros, ¿vale? Yo no soy experto en cajas de cambio, estos son tutoriales para que si tú estás empezando a trabajar mecánica y tienes curiosidad por las cajas, tengas unas nociones básicas de cómo se desarma una caja de esta y cómo se arma y cuáles son sus componentes. Bien. ¿Te acuerdas los taquitos estos que sacamos? Pues esto, ¿ves los agujeros estos? Pues esto lo que hace es sujetar esto en su sitio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros movemos el selector, que el selector entra, no recuerdo si por aquí o por aquí, pero va aquí. Aquí están todas estas horquillas que suben y bajan y la combinación de ellas nos mueven los sincronizadores aquí para poner una marcha u otra. Aquí estoy viendo un pedazo de... esta la tuvimos para montar. Entonces vamos a sacar la horquilla. Esto sale así, tal cual, derechito. Vale. Aquí entra el selector y va moviendo estas piezas para acoplar las marchas. En este caso, si no me equivoco, tenemos primera, segunda, tercera, cuarta y la quinta que ya la sacamos. Bueno, aquí se ven los rodamientos bastante quemados. Esta es la marcha atrás, que cuando tú pones la marcha atrás, esto acopla aquí en dos engranajes planos y por eso es que la marcha atrás suena cuando vas dando marcha atrás. Si te fijas, estos piñones, los dientes son diagonal y los de la marcha atrás son rectos. A eso se debe que suene cuando vas en marcha atrás. Va a ser un pequeño detalle. Vamos a limpiarme las manos, un pequeño detalle y terminamos de desarmar todo esto. Ok, bueno. Tenemos aquí nuestro conjunto de primarios, ¿vale? Primario y secundario. Este es el que recibe, este eje es el que recibe el movimiento del motor, lo transmite a este, que con la combinación de engranajes nos da todas las marchas. Falta la quinta que va aquí arriba. Aquí tenemos el diferencial, aquí entra una rueda y por el otro lado entra la otra rueda. Es decir, entra el eje, el palier, el tripoide que va hacia la rueda. Uno de los defectos de estas cajas es que este diferencial, la corona del diferencial, es remachado. Y estos remaches se suelen despegar. Vemos el imán que tiene bastante porquería también. Este es el piñón de marcha atrás, lo que comentaba, los dientes rectos. Y esto que ves aquí, esta muesca que tiene así, que en mi pueblo le dicen un chaflán, que tiene esto, ¿verdad? Es porque esto, ¿te acuerdas del tornillo que te dije que había un tornillo muy importante? ¿Ves aquí el chaflán este? Pues ahí es donde entra ese tornillo. Y la caja, como te dije, pues tiene como unos lodos por dentro. Bueno, vamos a poner esto en su sitio y seguimos. Para sacar la marcha atrás, lleva esta horquilla de aquí con este muelle. No te asustes cuando saques este tornillo porque va a salir este muelle y sale el piñón, sale esto, sale todo esto. Luego sacamos los 4 tornillos de abajo que hablamos al principio y sacamos los 2 primarios. Bueno, no se me va a ver mucho la cara, pero lo que quiero que se vea es esto de aquí. Entonces vamos a sacar este de aquí. Sacamos este tornillito. Retiramos hacia atrás. ¿Ves? Y aquí hay un muelle que al final del muelle lleva un pivote que ancla allá abajo. ¿Vale? Todo esto por aquí.
Ahora tenemos libre la marcha atrás. Atención, esto es importante, la posición, porque luego cuando vayamos a armar la caja no nos acordamos si esto iba así o así. Entonces, todo esto es importante mantenerlo así unido, porque esto está ahora todo sucio, hecho una mierda, pero después que se lave todo no nos acordamos. O la nueva generación, la generación de ahora, la que se está formando, tiene una ventaja que no teníamos los de la vieja escuela, que no teníamos cómo hacer fotos y guardarlas de manera inmediata. Bueno, este es el primario, que lleva un rodillo cónico. Es un eje completamente rígido. Lleva otro rodillo cónico aquí. Aquí va la quinta. Y este señor de aquí es el que no sale porque lleva los 4 tornillos. Que vamos a voltear la caja. Se va a derramar un montón de aceite. Y sacamos los tornillos un momentito y los quitamos. ¿Se pudo haber sacado antes los tornillos? Sí. Por lo general despegas la carcasa y sale fácil. Pero como no tenía claro esta caja, pues preferí esperar. Bueno. 4 tornillitos a los tornillos de la parte de adentro. Saben que soy maniático con ese. Bueno, tenemos aquí el grupo. Esto es simplemente levantarlo hacia arriba. Este rodamiento es el que se suele estropear, que de hecho está estropeado. Vamos a ver si puedo hacer que la cámara enfoque aquí. Esto pesa. Aquí lo acabo de limpiar. Y aquí no lo he limpiado. Todo eso son lodos, son incrustaciones de aceite. Como dije antes. Primera, segunda, neutro. Tercera, cuarta. Bueno, es lo que decía, que hace solidario este engranaje con el eje. Bien, todo esto ultrasonido. ¿Qué nos va quedando por aquí? El diferencial, que aquí va el sensor de velocidad, y aquí tenemos satélite y planetario. Esto simplemente ponerlo aquí, hacer... Y ahí se escucha el rodamiento como está, ¿no? Bueno, aquí tenemos el rodillito donde va la marcha atrás. Si te acuerdas, esto va tal que así, ¿vale? Y esto cuando lo montes tienes que mirar que no se te mueva, porque si se te mueve la carcasa cuando entra se tranca. Bueno, vamos a intentar armarlo todo limpito y lo... Aquí tenemos una de las pistas de un rodamiento. Aquí tenemos otra pista del rodamiento. Esta es una de las que se suele estropear, una de las que más se suele deteriorar. Luego tenemos la otra pista del diferencial y el retén. Y este es el sensor de velocidad que esto acopla en esta coronita aquí, que esto es plástico. De hecho, esta no debería moverse así. Tenemos toda la tornillería, horquilla, carcasa. Aquí tenemos otro rodamiento. Aquí tenemos la pista del otro rodamiento, la pista del otro diferencial, retén de palier, el otro retén que está aquí abajo. Y aquí tenemos nuestro grupo primario y secundario. Bueno, a ver, la reflexión que yo quería hacer al respecto de la reparación de caja de cambio es la siguiente. Hay muchas maneras de reparar cajas de cambio y no me refiero en la manera de desarmar y de armar, que también las hay. Me refiero en la manera a cómo se reparan las cajas de cambio en función del presupuesto del cliente. No quiero pensar como que siempre estoy achacando la culpa al cliente. No, pero por ejemplo, si esta caja, cuando tú la diagnosticas, todas las marchas entran bien, todas las velocidades entran bien, no bota las velocidades, es una caja que ya sabes por diagnóstico que lo que está sonando son los rodillos de los ejes primarios y los rodillos del diferencial. Tú lo que haces es precisamente para abaratar la reparación, es cambiar los rodamientos que están mal y todos los retenedores. Armas tu caja otra vez y voilà. Obviamente, previa limpieza de todo y evaluar cada cosa, que no haya un piñón que esté dando problemas. Eso es reparar una caja de cambio. Reconstruir una caja de cambio es algo muy distinto, que también lo haremos. Cuando tú reconstruyes una caja, esto tú lo dejas limpio como los chorros del oro. Esto también evalúas todo al pelo y todo este conjunto de aquí,
toda esta piñonería la desarma y todos los rodamientos que van aquí adentro, los rodamientos de aguja, se cambian. Lo mismo que los bronces, es decir, los sincrónicos, como el de quinta. Si te fijas, esto no deja de repetirse con simplemente una diferencia que son los diámetros de los piñones. Esos diámetros es lo que nos da la relación de la velocidad entre una marcha corta y una marcha larga. Entonces, aquí, para que este piñón gire así, si bajamos el aro, nos vamos a encontrar esta pieza de aquí, que es esta. Vamos a quitar esto aquí. Nos vamos a encontrar un sincrónico aquí adentro. Y nos vamos a encontrar, ahora quito el aro para arriba, este piñón de aquí, que es igual a este. Pero esto, para que gire de esta manera, dentro lleva un rodamiento de aguja o de polines. Entonces, cuando nosotros reconstruimos una caja de cambio, todo esto se desarma y se cambian todos esos rodamientos. Y se cambian todos los sincrónicos, todos los bronces. Y luego, cuando tú armas la caja, con el manual de fabricante de esta caja, este modelo exacto, tiene que haber una medida cuando el cono aplica aquí. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que muchas veces, pues ya por veteranía, por experiencia, tú pruebas el coche, ves que los sincrónicos están bien, que entran bien, desarmas, ves que la caja tenía aceite, no encuentras ningún rodamiento de estos de aguja fundido, porque estos se derriten, porque es plástico y se derriten. Dice, lo gira y dice, mira, pues esto no hay problema, podemos montar los primarios como están y cambiamos la avería que encontramos. O dice que va, esto está hecho polvo, esto hay que desmontarlo todo. Pues desmontar todo esto y volverlo a montar es un trabajón de horas y de limpieza que tiene que ser muy meticuloso. ¿Qué es lo más bonito de las cajas de cambio? Lo que a mí me apasiona de las cajas de cambio, que son perfectas, no puedes cometer un error. Si cometes un error, esto queda mal. Lo mismo pasa con los motores, pero los motores son un poquito más permeables en algunas cosas. Aquí no puedes cometer un error. Si montas un piñón al revés, pues el siguiente no entra, o la caja no cierra, o se tranca. Si no le das la tolerancia o no lo pones en el sitio que lleva, pues también tienes problemas. Para armarla, si todo no está en su sitio y lo armas de un método específico que hay que hacerlo, no puedes armar la caja. En fin, y todas esas cosas, como yo soy un medio friki de esto, pues me apasionan. Además, el que inventó esto me parece que es algo hermoso, que tú vayas dentro de tu coche, pises un pedal y le des una palanca y puedas, esto estando dando vueltas, puedas detener un engranaje, así, y acoplar esto. Y luego vuelvas a poner todo otra vez en movimiento. No me digas que esto no es una delicia. Nos vemos en el siguiente vídeo.